Sin nada más que indicarles, vamos a comenzar a pasar el video del grupo respectivo. Si es que no se escucha, me mandan un mensaje, por favor, para no parar el video. Muy buenas tardes, ingeniero. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar, o mejor dicho, exponer sobre el software SLOC. Bueno, primeramente, antes de entrar a lo que es la parte de la introducción, daré una breve información de lo que trata el programa y en qué ámbito es utilizado, ¿no? Bueno, el software SLOC es también conocido como GSLOC. Se ha convertido en uno de los softwares más utilizados en el ámbito de ingeniería civil. Como bien sabemos, permite el análisis de la estabilidad de taludes y el análisis de rotura en los terrenos más comunes. Bueno, para lo que son el análisis de la estabilidad de taludes en suelos, ya sea con sin cohesión o métodos tradicionales en geotécnica, en el límite y además con el método de los fundamentos discretos. En este último, es posible conocer los deslizamientos del talud e incluso examinar la rotura producida, ya sea en condiciones sísmicas, y lleva a cabo tanto el análisis estático como el dinámico. Bueno, veamos un poco sobre el programa. Voy a dar paso a lo que es la parte de la introducción. Bueno, si hubiera que definir en 3 palabras lo que es, habíamos dicho, para el motivo del nacimiento de la mecánica de suelos y toda la geotecnia en general, es muy probable esas 3 palabras fuera: estabilidad de taludes. Pues sí, porque cuando el cimiento es malo, siempre se puede hacer algo, ya sea mejorar el terreno, repartir la carga, incluso cimentar en otro sitio. Pero cuando el problema depende de la estabilidad de los taludes, ya no es tan fácil. Unas veces porque no hay otro sitio por donde pasar, ya sea en vías de comunicación, por ejemplo, y otras porque hemos sido nosotros mismos los causantes de ese talud que hemos creado, ¿no? Como ocurre con las presas o también lo que son los muelles portuarios. El programa SLOC es posiblemente el código numérico más extendido a nivel mundial para lo que es la realización de cálculos de estabilidad del terreno, siendo una herramienta muy interesante para los técnicos, ya que su aplicación en diseños reales puede ser muy necesaria. Así, una de las competencias más demandadas en los proyectos de ingeniería civil y minería es la del manejo de este programa, así como la correcta interpretación de los resultados de análisis. ¿Por qué el software SLOC es el más usado? Bueno, antes de entrar a esto, veremos 5 puntos por los cuales son usados. 5 razones, ¿no? Bueno, por la entrada de datos, para empezar, por la entrada de datos numérica y gráfica, importación de todo tipo de archivos, incluso como simple copy-paste, hard data copy-paste, secciones topográficas y modelos 3D, secciones topográficas de modelos digitales, tales como bitmaps. Bueno, uno de los puntos por los cuales es más usado el software SLOC es la parametrización sísmica con importación automática de los datos, según el mapeo sísmico del país donde se esté usando el programa. 2. Certeza absoluta de los resultados que son obtenidos del programa en una gran variedad de casos de empleo, que van desde simple análisis de estabilidad hasta casos complejos como la estabilidad de envases, rápido vaciado, obras de estabilización, análisis sísmicos, dinámicos, análisis de estabilización. Avanzados modelos de cálculo como el DEM. Bueno, el DEM lo hemos visto en lo que es la materia de geomática, ¿no? Bueno, el DEM es lo que es el Element Discrete Method, o mejor llamado análisis isotrópico. Cuarto, resultados claros e inmediatos.
expresivos y textuales. Quinto punto, detalladas relaciones de cada. Bueno, en la parte de los objetivos vamos a ver lo que es el objetivo general y lo que son los objetivos específicos. Objetivo general. En lo que es el objetivo general tenemos el adquirir conocimientos esenciales del uso del programa Jasper, como también considerado software, ¿no? Para el empleo óptimo del mismo. Objetivos específicos. En esta parte vamos a hacer 4 puntos. Introducir lo que es la geometría de un problema de estabilidad. También lo que es la selección de forma razonada las opciones de cálculo del programa. Tercer punto. Los resultados, mejor dicho, analizar los resultados obtenidos. Cuarto punto. Detectar posibles fallos debido a la sección incorrecta de las opciones. Continúa mi compañero. Bien, ahora vamos a continuar con la exposición con las características del programa. Bien, en esto nos vamos a basar fundamentalmente en la versión 2023 que estamos usando actualmente y de forma extendida. Bueno, esto es la forma extendida, quiere decir que esto es de pago, ¿no? Entonces, si tú pagas, entonces vas a tener básicamente todos estos métodos que en la versión de estudiante, ¿no? Pero en la licencia de estudiante no tendrías. Entonces, vamos a ver algunos que vemos acá. Son varios, te pueden ayudar bastante, pero como estudiantes no es necesario tenerlos todos como tal. Así que en sí nos vamos a basar en este ejemplo, en el Morgenstern Price, pero también depende, ¿no? En qué ejercicio y qué tipo de método vas a utilizar. Entonces puede ser el ordinario, el Bishop, el Jumbo, Spencer, ¿no? Entonces dependiendo de cuál vayas a utilizar, entonces eso. Pero mayormente como estudiantes no es tan necesario, ¿no? Comprar el de pago. Bien, entonces, como dijimos, la versión reducida es la versión reducida, que quiere decir una licencia de estudiante. No están todas las opciones disponibles. Entonces, acá solo va a haber estos tipos de métodos en nuestro software. Entonces, como estamos adquiriendo la licencia de estudiantes, entonces básicamente vamos a tener el ordinario, el Bishop, el Jumbo, el Spencer y el Morgenstern Price, en los que nos vamos a basar para nuestro ejemplo. Y entonces, básicamente se va a considerar para el estudio cierto nivel de un talud. Entonces, para los cálculos que vamos a desarrollar, simultáneamente no vamos a necesitar, como vemos, el método de Spencer. Básicamente, estos 4 métodos, básicamente podríamos hallarnos a nivel de un talud, pero mayormente nos vamos a basar en el método de Morgenstern Price. Bien, entonces iniciando el programa. Básicamente, cuando nosotros iniciamos el programa, en nuestro paquete de programas que estudio en 2023, que estará compuesto por varias herramientas con distintos usos y funcionalidades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del programa, nos vamos a encontrar con lo que nosotros va a ser fundamental para nosotros, el SLAB, que básicamente es, como dijimos, para el cálculo de estabilidad de taludes, que será usado en este texto. Como dijimos, vamos a usar entonces el software SLAB, pero también hay varios que cuenta el software para estudiantes, en este caso, ¿no? Con la licencia para estudiantes, que sería el SIP, que es para calculación de flujo, el Sigma, que también está orientado para el cálculo de tensor informacional, y para el Quake, que es cálculo de efectos de sismo en suelos, y bueno, etcétera, estructuras, el TEMP, también que es la aplicación de la ecuación del calor sobre las estructuras de suelo, y el CTRAN no está aplicado en fenómenos de contaminación de suelos, pero como dijimos, vamos a enfocar en el SLAB. Bien, una vez abierto nuestro programa SLAB, entonces nos va a tener esta interfaz principal donde nos va a mostrar todo este recuadro de acá. Nosotros inicialmente tenemos que tener cuidado en donde dice acá, en la situación de cada licencias, tenemos que ir y usar la licencia de estudiantes. Entonces en este caso voy a seleccionar la licencia de estudiantes y básicamente nos va a dar también, ¿no? Acá, por ejemplo, seleccionar análisis y nuestro SLAB y todos los métodos que dijimos anteriormente que nos va a proporcionar nuestro estudio, ¿no? Que en este caso vamos a usar el SLAB, entonces es importante. Bien, ahora tenemos que, como dijimos anteriormente, seleccionar cómo vamos a trabajar, entonces, y en qué tipo
de plantilla y todo. Entonces, primeramente vamos a trabajar con la plantilla métrica y vamos a seleccionar la dimensión geométrica en 2D. En este caso es 2D, entonces vamos a trabajar en 2D antes de ingresar. Luego, teniendo en cuenta esto, vamos a ingresar a lo que sería nuestro slab, donde está marcado con rojo en un círculo. Vamos a ingresar acá y nos va a llevar a nuestra interfaz, donde sería nuestro slab, donde acá podemos ver nuestra plantilla. Y bueno, primeramente tendríamos que ir a seleccionar el método con que vamos a trabajar. Entonces, como dijimos anteriormente en este ejemplo, aquí hay varios métodos, pero el que vamos a usar es el Morgan Price. Entonces seleccionamos el método y luego vamos y tenemos que seleccionar luego nuestra línea piezométrica. Entonces vamos a ir aquí a donde dice piezométrica. Entonces ahí seleccionamos y básicamente eso sería como que las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entrando al software, entrando al slab. Bien, ahora entrando a formato, tenemos que modificar las unidades. Bueno, si es necesario, deberíamos modificar. Entonces acá tenemos el tiempo en segundos, o la longitud en metros, o la temperatura en grados centígrados, o la masa en kilogramos, kilonewtons en fuerza. Y básicamente tendríamos que hacerlo en kilojulios acá también. Entonces, dependiendo en cómo vamos a hacer nuestro ejercicio y en qué unidad estamos trabajando, esto tendremos que modificarlo y tener en cuenta esto, ¿no? Luego, es necesario que entremos al boceto de ejes. Entonces, en nuestra interfaz del slab, cerrando, ¿no?, la pestaña anterior, vamos a ir a este icono de acá, donde dice boceto de ejes. Entonces, hacemos clic y acá nos va a aparecer este recuadro de acá. Es importante porque acá vamos a delimitar, ¿no?, dónde va a estar nuestro eje X y eje Y, no sé dónde vamos a querer que llegue. Entonces, por ejemplo, para nuestra plantilla vamos a querer, digamos, que llegue de 0 el origen hasta unos 40 por ahí, y el eje Y de ser también el origen hasta unos 20, 40. Esto ya depende, ¿no?, de tu ejercicio, si está en el origen, dependiendo cómo quieres que sea. Y el tamaño de la fuente básicamente es cómo saber de grande. Entonces, como nosotros visualicemos esto en nuestra plantilla, entonces teniendo en cuenta el eje X y Y en nuestro sistema de coordenadas, entonces ya vamos a poder básicamente proseguir con lo demás. Ahora elegimos lo que sería nuestro boceto de líneas para dibujar nuestro ejercicio. Entonces vamos acá, en este recuadro acá, en este icono de acá, de boceto de líneas, y procedemos a dibujar, porque anteriormente ya delimita a mano nuestro sistema de coordenadas, nuestros ejes, hasta dónde va a ir, y de acá empezamos y delimitamos, ¿no?, nuestro boceto, nuestra geometría. Y es importante que esté bien delimitado y todo correctamente, por eso es necesario tener, importante, ¿no?, tener nuestro métrico en nuestra plantilla, y también acá la división de estratos. Entonces, así más o menos es un ejemplo de cómo más o menos debería quedarte algún ejercicio, ¿no? Puede ser otro ejercicio, cualquier ejercicio, cuántas divisiones de estratos tenga. Entonces, es un boceto aproximado. Bien, entonces ahora en definir buscamos materiales. Entonces vamos a colocar la cantidad de estratos. Bueno, por ejemplo, en ahí nos va a aparecer nuestro cuadrito donde nosotros podremos añadir cuántos estratos queramos. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a decir que vamos a añadir, bueno, acá vamos a agregamos cuántos estratos queremos, y acá nos va a aparecer cuántos estratos estamos añadiendo. Entonces, es importante así para ver cuántos materiales, cuántos estratos y materiales vamos a tener. Entonces, después vamos a seguir donde dice de modelo de constitutivo. Acá es importante, estamos trabajando en Markov para tener lo que sería nuestro peso unitario que nos va a dar en el ejercicio, nuestra cohesión y nuestro ángulo de fricción. Eso el ejercicio nos va a ser proporcionado y tenemos que hacerlo en cada uno de los estratos. Es importante, así ya cada estrato va a estar definido su material. Bien, ahora en dibujar vamos a regiones. Entonces, cuando vamos a dibujar y regiones, nos va a aparecer este pequeño recuadro, y es importante seleccionar el polígono, porque vamos a seleccionar el estrato, entonces nos va a seleccionar el polígono y proseguimos.
Entonces, en el ejemplo de división de estratos, entonces agarramos y más o menos si es un bosquejo como nos tendría que dar en nuestro ejemplo, tendríamos que venir y seleccionar, entonces, ¿no?, punto por punto y cerrar nuestro polígono. Es importante que esté bien cerrado para que no, el programa no tenga fallas. Entonces, acá nos va a aparecer, ¿no?, como cada región que hemos cerrado con polígonos, y en este caso son 2 estratos. Bien, entonces ahora se asigna el estrato a su material, ¿no? Entonces a cada estrato se va a asignar su material. Como bien antes mencionamos, entonces son los estratos que creamos, entonces necesitamos colocar a cada estrato su respectivo material. Entonces esto es el estrato que creamos para material 1, el estrato 1, material 1, el estrato 2 y material 2. Entonces ya tienen todas sus propiedades, como anteriormente llenamos, ¿no?, como la cohesión de la modificación y el peso unitario, entonces en cada estrato, entonces ya está entonces registrado en los polígonos y en el software. Bien, ahora tenemos que dibujar entonces lo que sería la presión de poros por agua. Entonces en dibujar tendríamos que ir a presión de poro de agua. Entonces si todo está correcto nos va a salir este recuadrito. Tiene que decir sí y sí. Si dice sí y sí, entonces hicimos correctamente el cerrado en nuestro polígono. Entonces vamos a proceder a dibujar y como este ejercicio se ve acá, un ejemplo, vamos a trazar la línea hasta donde nosotros veamos nuestro ejercicio y ahí va a quedar. Eso es un bosquejo de cómo quedaría nuestra línea isométrica dibujada. Bien, entonces ahora por últimos pasos vamos a decir que en superficie de deslizamiento vamos a tener este recuadro de acá. Entonces acá en tipo tenemos que seleccionar rango y por último tendríamos que seleccionar desde dónde va a estar nuestro rango de entrada y el rango de salida. En este caso, en estos 2 valores de acá, en el ejercicio, que va a ser más explicado con más detalle, todo lo que explica anteriormente, con números y todo, cómo se va a proceder hacia cómo sería nuestro rango de superficie de deslizamiento. Y para que finalmente, una vez puesto todo nuestro rango de superficie de deslizamiento, vamos a hallar nuestro factor de seguridad. Entonces, esto es un bosquejo de cómo quedaría ya corrido el programa. Entonces, finalmente tiene que quedar algo así, dependiendo, ¿no? Porque este es un ejemplo, un ejercicio, y tiene que quedarnos básicamente de esta forma. Si todo lo hemos hecho bien y el programa ha corrido, y tiene que hallarnos nuestro factor de seguridad y cómo va el deslizamiento. Bien. Ahora vamos a resolver un ejercicio utilizando el estudio. Esta es la pantalla principal del software. En esta pantalla es importante activar la licencia de estudiante, que es con la que nosotros vamos a poder trabajar en el software. Que como bien dice este anuncio, la licencia de estudiante es gratuita, por tanto algunas funciones no van a estar disponibles, no va a estar al 100% del software. Pero en nuestro caso, para la solución de este ejemplo en concreto, no nos va a afectar en nada. Entonces, vamos a seleccionar Slope, clic izquierdo. Y como primer paso vamos a tener que determinar algunas propiedades básicas, como el tipo de análisis y las condiciones de línea isométrica. Entonces, el tipo de análisis lo vamos a ver en el ejemplo, que nos pide determinar el factor de seguridad con el método Morgenstern's Price. Entonces, en tipo de análisis, seleccionamos lo que es Morgenstern's Price. Y aquí, como verán, están los distintos métodos de análisis que se usan en estos alumnos, ¿no? En nuestro caso, pues como el ejemplo nos pide por este método, seleccionamos este. Ahora, en condiciones, tenemos que seleccionar la línea isométrica, que es importante para dibujar nuestro nivel de agua. En superficie de deslizamiento, pues es importante, pero lo vamos a seleccionar un poco más adelante. Entonces, habiendo hecho esas 2 configuraciones básicas, empezamos a cerrar y ya entraríamos en lo que es el software. Dentro del software, lo primordial y lo básico es determinar las unidades. En este caso, nos vamos al ejemplo y nuestras unidades están en distancia, las unidades de distancia y elevación están en metros y tenemos kilómetros. Entonces, vamos a eso. La longitud la seleccionamos en metros y la fuerza en kilómetros. Una vez hecho esto, le vamos a cerrar. Y lo primero que tenemos que hacer para resolver el ejercicio es determinar o dibujar lo que es esta escala que tiene el ejercicio. Que en X va de 0,40 y en Y va de 0,14. Entonces, para hacer eso, seleccionamos esta función que dice boceto ejes
Y en el eje X seleccionamos va de 0 a 40. El eje Y iba de 0 a 14. Y como ven, aquí ya se dibuja lo que es la escala del ejercicio. Aquí se puede cambiar el tamaño del fuente, ¿no? En este caso puede ser más grande, más pequeño. Es una cuestión simplemente visual. Yo lo voy a dejar en 10. Una vez hecho esto, cerramos. Y lo que vendría como siguiente paso sería dibujar la geometría, ¿no? Esta geometría. Entonces, para dibujar la geometría, nos vamos a la función boceto líneas y dibujamos. Vemos el ejemplo que va de 10 en X, 14 en Y, luego 20 en X, 9 en Y. Bueno. Partimos. Es sencillo, simplemente clic izquierdo y vamos a 10 en X, 14 en Y. Clic. Luego vamos 20 en X, 9 en Y. Es aquí. Luego vamos a 30 en X, 4 en Y. Luego ya es simplemente cerrar la geometría, que es 44. ¿Sí? Para acercar y alejar la imagen, la rueda del ratón del centro. Bien, una vez finalizada la geometría, le damos clic derecho y cerrar. Bien, tenemos la geometría exterior. Ahora nos falta esta línea, que es la que va a dividir el estrato superior del estrato inferior. Entonces, otra vez, vamos a boceto líneas y vemos desde dónde va, desde 9 hasta de 0 a 20 en 9, una altura de 9. Entonces, vamos acá. Otra vez, clic izquierdo. Y hasta acá, donde seleccionas 20 en X, 9 en Y. Clic derecho, cerrar. Y ya tendríamos... Uy, aquí me error. Si se equivocan, como es mi caso, le dan a borrar y otra vez parten de 0 y 9 como marca las coordenadas. Ahora sí va a marcar desde borde a borde. Clic derecho, cerrar. Bien, ahora tenemos separada lo que es el estrato superior y el estrato inferior. Bien, una vez dibujada la geometría de la sección, vamos a definir lo que son los materiales. Entonces vamos a definir materiales. Le damos a agregar, agregar. Tenemos 2 estratos, por tanto, vamos a renombrarlos. Y esto como estratos. Ahora, para definir los parámetros del estrato 1 que tenemos peso específico, cohesión y el pi, seleccionamos estrato 1, nos vamos a esto que dice modelo constitutivo, seleccionamos, y nos vamos a mol column. Y aquí definimos lo que es el peso unitario, que es de 15, la cohesión de 5, el phi de 20. Para el estrato 1. Bien, lo propio hacemos con el estrato 2, que tiene un peso específico de 18, una cohesión de 10 y un phi de 25. ¿No? Otra vez seleccionamos mol column del estrato 2. Bien, una vez definidas los parámetros de cada estrato, cerramos y nos vamos a dibujar lo que es las regiones. Seleccionamos polígonos, si es que no está en polígono, lo que viene siendo dibujar los estratos, ¿no? Separar los estratos. Entonces vamos a marcar lo que es el estrato 1 que va de acá a punto. Y cerramos. Todo con clic izquierdo. Una vez ustedes cierren el polígono, se va a marcar lo que es el estrato 1. Ahora hacemos lo propio para el estrato 2. Tenemos que seleccionar todo el estrato 2, que es este polígono.
así se marca el estrato 2. Ahora tenemos definido lo que es el estrato 1 y el estrato 2, geométricamente hablando. Ahora lo que vamos a hacer es asignar lo que es las propiedades del estrato 1 y las propiedades del estrato 2. Entonces nos vamos a dibujar materiales. En este caso ya se selecciona, ¿no? Asignar estrato 1 y el estrato 1 es esto, le damos clic izquierdo y se selecciona. Este estrato ya tiene los parámetros de peso específico, la colisión y el pi determinados en el ejemplo. Hacemos lo propio para el estrato 2. Vamos aquí, seleccionamos el estrato 2 y le damos clic izquierdo. Bien, ya tenemos definido lo que es, los estratos con sus propiedades. Ahora lo que nos queda hacer es dibujar lo que es la línea pisométrica, ¿no? En este caso, que es parte de una altura de 3 metros, choca con esta pendiente y llega a una altura de 10. Entonces, lo que hacemos es dibujar. Vamos a hacer eso. Vamos a dibujar presión de poros por agua. Le vamos a agregar. ¿No? En este caso les tiene que salir estrato 1 y estrato 2 en aplicado sí. Si les sale no es porque la última acción que hicimos de definir lo que es los estratos, dibujar los estratos, quizás ustedes no lo cerraron bien, puede ser eso, pero en este caso tiene que salir sí, para que sepan que están yendo bien. Entonces, le damos a dibujar y partimos, como mencioné, desde una altura de 3 metros, chocamos con la pendiente y llegamos hasta 10. Clic izquierdo, finalizar. Perdón, clic derecho, finalizar. Y ya tendríamos dibujado lo que es la línea pisométrica. Ahora nos toca determinar un parámetro muy importante que es marcar la superficie de deslizamiento que corresponde al rango de superficie que el programa va a tomar para hacer las iteraciones. De los posibles círculos de falla, el círculo de falla que dé el menor valor de factor de seguridad será la solución. Bien, para hacer eso nos vamos a dibujar superficie de deslizamiento, entrada y salida. En este caso tenemos que seleccionar el rango y darle clic a esta casilla, clic izquierdo. Entonces vamos a seleccionar desde este punto, ¿no? Que es el punto, perdón, me equivoco. Clic. Una vez que le demos clic, sin soltar, tenemos que llegar hasta donde nos dé y luego soltamos. Ahora seleccionamos este rango de salida derecha y vamos a darle clic otra vez y sin soltar arrastramos hasta el final, hasta este borde. Y ya está, ya tendríamos lo que se denomina la superficie de deslizamiento. Bien, ya tenemos todo para que el programa haga las iteraciones y nos dé la solución del factor de seguridad. Entonces, para hacer eso, nos vamos a correr el programa. Nos va a pedir, evidentemente, que bordemos. Y va a proceder a hacer la corrida del programa. Y este sería nuestro factor de seguridad. Que una vez habiendo hecho esas iteraciones nos sale que el factor de seguridad es 1.47. Bueno, hemos visto lo que han realizado, la presentación del programa, han explicado todo, la interfase del programa, cómo introducir los diferentes parámetros desde la configuración de las unidades, la asignación de los materiales, las características geotécnicas de cada material y la aplicación del nivel freático. Y después han hecho correr el programa utilizando uno de los métodos, ¿no?
Me ha parecido que está bien. El programa así de sencillo son los programas para el análisis de estabilidad de talud. Lo que sí hay que tener cuidado, como has recomendado, en el tema de cerrar los polígonos bien, porque si no se cierran, no los considera y va a generar error y no van a poder. La misma interfase casi tiene el programa, el slide, el Geo5, para que tengan el slide y tengan en una versión un poco profesional y craqueada, se las voy a subir a Classroom.